Ahora les hablaré de la parte más importante de estos videos, que es en qué creemos, porque además de los usos, costumbres, lo que hacemos, los retiros, etcétera, es muy importante, sobre todo si vienes de otra iglesia, que sepas cuáles son las doctrinas en las que creemos. Así que les diré las generales y luego hablaremos de algunas cosas de una manera un poco más específica. Así que creemos en toda la Biblia, como dice en 1 Timoteo 3:16 y en 2 Pedro 1:21. Para nosotros toda la Biblia es verdadera. Creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, así que creemos en la palabra Trinidad. Sabemos que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero el concepto de la Trinidad sí lo está. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, me enviará otro consolador, etc. Así que sí, somos una iglesia que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, tres personas que en realidad son una sola. También creemos que Jesucristo es Dios y que, despojándose de su divinidad, se hizo hombre. Creemos que nació de María, virgen, vivió sin pecado, creemos en sus milagros, en su muerte en la cruz, en su resurrección, en su ascensión a la derecha del Padre y también en su regreso. Creemos que todos los hombres nacen en pecado y que todos están separados de Dios, y creemos que deben nacer de nuevo para poder recibir la vida eterna confesando a Jesús como Señor y Salvador. También creemos que todos los creyentes deben ser bautizados en agua por inmersión como señal exterior de su decisión de seguir a Jesucristo. Creemos en el bautismo en el Espíritu Santo y en todos sus dones. Somos una iglesia carismática y creemos que la evidencia de este bautismo consiste en hablar en otras lenguas, lo que se llama glosolalia, tal como sucedió en Hechos 2, del 1 al 4. Creemos en el discipulado, como ya les he dicho en los otros videos. Creemos en la iglesia como institución universal y como cuerpo y esposa de Cristo. También creemos en todo lo que está escrito en el Apocalipsis respecto a los tiempos que vendrán y que más o menos ya están llegando. Creemos absolutamente en la cena del Señor como símbolo para recordar el sacrificio de Jesús y su muerte. Creemos en la resurrección de los creyentes y de los no creyentes, los primeros para la vida eterna. Entonces, para nosotros estas son doctrinas muy básicas. Casi todos los cristianos creen en estas doctrinas, excepto aquellos que no creen mucho que la experiencia de Pentecostés siga siendo para hoy, mientras que nosotros creemos absolutamente en todos los dones del Espíritu, en lo profético, en la sanidad. Somos una iglesia que cree mucho en todos los carismas. Queremos movernos en esto. Nosotros creemos y tenemos este principio que yo llamo la Torre de Babel. En el capítulo 11 del libro del Génesis encuentras este principio donde dice, tenían una sola manera de hablar y una misma visión. Y Dios tuvo que descender para confundir las lenguas, porque ahí está escrito que nadie podía detenerlos. Por eso, para nosotros es muy importante tener la misma visión como iglesia sobre hacia dónde vamos y también compartir la misma visión doctrinal. Así que si tienes dudas, puedes pedir ayuda a tus mentores, a los líderes de la iglesia, podemos hablarlo. Pero es obvio que la iglesia ya existe desde hace mucho tiempo, así que no estaremos aquí discutiendo contigo si estas doctrinas son correctas o incorrectas. Ya hemos debatido esto con nuestro equipo, con otros pastores, y hemos llegado a la conclusión de que estas son las doctrinas en las que creemos y que seguimos. Y les doy algunos puntos que hoy en día también son un poco controvertidos. Por ejemplo, no creemos en la predestinación personal, no creemos que Dios elija a uno en lugar de otro para ser salvado, sino que creemos que Él da la oportunidad a todos. Sé que podrías mostrarme algunos pasajes que se interpretan de manera confusa porque no se estudian adecuadamente. Uno es Efesios capítulo 1, de los versículos 4 al 5, donde dice, en Él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e irreprensibles delante de Él, habiéndonos predestinado en su amor a ser adoptados por medio de Jesucristo como sus hijos, según el beneplácito de su voluntad. Si tomas este pasaje así, nos ha elegido, piensas en ti mismo, ha elegido a mí, o piensas nos ha predestinado, pensando ha predestinado a mí, podrías tener razón, pero esta carta no fue dirigida a una sola persona, sino que fue dirigida a los efesios, es decir, a un grupo de personas que casualmente no eran judíos, sino que eran considerados paganos.
Entonces lo que Pablo está diciendo es que Dios ha elegido antes de la fundación del mundo también a los demás que no eran judíos y ya ha predestinado en su amor que nosotros, también nosotros, llegáramos a ser hijos. De hecho, si miras, está escrito, predestinados en su amor a ser adoptados. ¿Por qué está diciendo adoptados? Porque según ellos, los hijos legítimos eran el pueblo de Israel. Así que este pasaje no está dirigido a una persona, sino que está dirigido en absoluto a un grupo de personas. Es decir, Dios también ha elegido a los paganos y los ha predestinado a ellos también. Así que nosotros, que no nacimos judíos, también podemos ser adoptados y pertenecer a la fe y también a su pueblo. ¿De acuerdo? La otra cosa es que, por lo tanto, para nosotros la predestinación no existe. Existe una predestinación de intenciones, como les expliqué antes, pero en cambio creemos que Dios tiene un conocimiento previo. Entonces, al saber lo que harán los hombres, al conocer de antemano lo que ellos harán, algunas cosas quedan escritas. Por ejemplo, si tomamos un tiempo de guerra, podemos decir, pero Dios ya lo sabía. Sí, porque Dios sabe las cosas de antemano. No es que Él predestine que haya una guerra o de un problema, que uno sea rico o que otro sea pobre. Pero Él, al saber muchas cosas de antemano, ya nos las ha dejado escritas. Es como si yo tuviera que tomar un tren. Yo sé de antemano a qué hora sale el tren, pero no es que yo haya hecho que el tren sea a las 13, sino que sabiendo antes, porque tengo el horario, me presentaré allí para tomar el tren a las 13. Por eso creemos en la preconocimiento, no en la predestinación. Creemos que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, Jesucristo, para que todo aquel, y todo aquel significa cualquiera que crea en Él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Por lo tanto, la salvación es ofrecida a todos, no solo a algunos que están predestinados. Eso es en lo que creemos. También puedo darte algunos pasajes sobre otro tema muy debatido. Una vez salvo, siempre salvo. Es decir, algunos hoy en día incluso dicen que cuando Jesús regrese, aunque uno no lo sepa, si en ese momento está en la cama con Pinco Paolo o con Pinco Paola, no importa, está salvado. Bueno, eso no es lo que dice la Biblia. Sé que muchas personas no leen la Biblia, copian de internet y por eso generan una confusión doctrinal, pero solo les mencionaré algunos pasajes para que puedan entender por qué creemos así. Uno de ellos está en Hebreos capítulo 10 del versículo 26 al 29, donde dice, de hecho, si persistimos en pecar voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad es el conocimiento de Cristo, ya no queda ningún sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa de juicio y el ardor de un fuego que consumirá a los rebeldes. Quien transgrede la ley de Moisés es condenado a muerte sin piedad por el testimonio de 2 o 3 testigos. Por lo tanto, está hablando del Antiguo Testamento. ¿Cuánto peor castigo, Nuevo Testamento, pensáis que merecerá aquel que haya pisoteado al Hijo de Dios, que haya considerado profana la sangre del pacto con la que fue santificado y que haya despreciado el Espíritu de la gracia? Por lo tanto, está hablando de personas que están renegando de Cristo con su actitud, despreciando la gracia. Muchos usarán la gracia para decir, ¿puedo hacer todo por gracia? No. Dios te da la gracia de la salvación, pero si desprecias esa gracia, la puedes perder. Otro pasaje interesante, Segunda de Pedro. Hay muchos otros, pero solo menciono algunos. Segunda de Pedro 1, del 10 al 11, dice así, por eso, hermanos, esfuércense cada vez más por hacer firme su vocación y elección. Esto significa que si debo esforzarme para hacer segura mi vocación y elección, quiere decir que no es segura. No es que ya estoy salvado y todo está asegurado. Y luego dice, porque haciendo esto, nunca tropezaréis. De hecho, de este modo se les concederá ampliamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto significa que aún no me ha sido concedida. ¿De acuerdo? El pastor Pablo dirá que Dios nos ha dado la garantía, el anticipo del Espíritu. La garantía es algo que das antes para decir, luego vengo y pago el resto. Pero si solo doy el anticipo y no sigo pagando el resto, esa casa no será mía y también perderé el anticipo. Así que esto es en absoluto lo que creemos. Algunos dirán también, pero la Biblia dice que hemos sido engendrados con una semilla incorruptible. Y tienes razón, la semilla siempre es incorruptible.
Pero cuando Jesús te habla en el Evangelio sobre los diferentes tipos de terreno donde cae la semilla, uno es bueno, otro está entre espinas, otro es menos bueno, otro es excelente, la semilla siempre es incorruptible y la semilla siempre es buena. El problema no está en la semilla, sino en el terreno. Así que Dios te da una semilla incorruptible que es Cristo. Pero si el terreno no es bueno, entonces esa semilla no prosperará. Así que sí creemos en una semilla incorruptible, pero no en un terreno incorruptible. Entonces lo otro en lo que creemos es que guiamos a las personas a través del ejemplo. Así que puede ser que algunas personas se equivoquen. Supongamos que, estoy exagerando, una persona está sirviendo en la iglesia y esa persona, no sé, se vuelve loca, engaña a su esposo o esposa, depende de si es hombre o mujer. Esa persona es perdonada. Por supuesto que es perdonada. Creemos profundamente en la gracia de Cristo, pero no basta con que sea perdonada. ¿Cómo trabaja con las personas? Tendrá que recuperar su testimonio. Entonces, Dios me perdona al principio en el instante en que me arrepiento y pido perdón, pero luego tendré que recuperar mi testimonio y eso llevará un poco de tiempo. Así que tendré que arreglar mi familia, poner las cosas en orden para volver a servir. ¿De acuerdo? He tocado algunos puntos importantes que en este momento están un poco así. Creemos, como pueden ver, que también las mujeres pueden predicar. Sí, me dirá, pero la mujer debe guardar silencio en la asamblea. Y yo quiero decirte que el mismo apóstol Pablo que dijo esto, también les dijo a las mujeres que cuando profeticen deben cubrirse la cabeza para profetizar. Y si te das cuenta, son dos cosas diferentes, porque profetizar de todas formas es pronunciar palabras en la asamblea. Entonces, ¿era Pablo esquizofrénico? No, es que muchas personas leen así, de manera general. En uno, cuando él dice que las mujeres no deben hablar, dice que aprendan en silencio y pregunten a sus propios maridos en su casa. Está hablando de no interrumpir al marido cuando él está hablando, que lamentablemente es lo que muchas veces algunas mujeres hacen. Pero está hablando de otra cosa, porque Pablo no puede decirle a una persona que profetice, decirle cómo debe comportarse, porque la profecía ocurría en la asamblea y está hablando a mujeres. Obviamente, si lo necesitas, podemos profundizar más en esto, pero solo para decirte que en nuestra iglesia, tanto hombres como mujeres profetizan, oran y son pastores. Nosotros creemos, como dice la palabra de Dios allí en Hechos de los Apóstoles, que en los últimos tiempos el Espíritu de Dios sería derramado sobre sus hijos e hijas, y que estos, incluidas las mujeres, profetizarían, soñarían y así sucesivamente.